Buenas tardes o buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a dar inicio al curso de transferencia de calor y al primer módulo de dicho curso, que lleva como título Repaso de conceptos de termodinámica e introducción a la transferencia de calor. Los objetivos de este módulo son repasar los conceptos básicos de termodinámica que vamos a utilizar a lo largo del curso de transferencia de calor, determinar las relaciones y diferencias entre el campo de estudio de la termodinámica y la transferencia de calor. Y hacia el final del módulo vamos a conocer los tres mecanismos de transferencia de calor y tener una idea de en qué consiste cada uno de esos mecanismos. De acuerdo a su plan de estudio, el único prerequisito para esta asignatura es Termodinámica 2. Sin embargo, si usted desea ir atrás y repasar conceptos previos que van a ser útiles en esta asignatura, yo recomendaría, primero, como se indica acá, conceptos de termodinámica, principalmente de termodinámica 1. También van a ser útiles algunos conceptos que debe haber aprendido en Fluidos 1. Si yo tuviera que establecer los prerequisitos para esta asignatura, estos dos serían los elegidos. Los conceptos de fluidos que vamos a necesitar los iremos viendo a medida que los vayamos requiriendo, los repasaremos a medida que vayamos requiriendo. En su análisis de problemas de termodinámica, una de las primeras cosas que debía hacer era identificar un sistema, es decir, seleccionar una región. En el curso de transferencia de calor seguiremos seleccionando una región, ya sea para realizar un análisis integral o para definir un dominio en el que las ecuaciones tengan validez, o tanto las ecuaciones como los resultados obtenidos de esas ecuaciones tengan validez. Utilizaremos propiedades, algunas propiedades que ya el estudiante ha utilizado en cursos anteriores, como la energía interna, el calor específico, la viscosidad y otras propiedades nuevas, como por ejemplo la conductividad térmica. De acuerdo a su curso de termodinámica, las propiedades eran clasificadas como extensivas o intensivas, dependiendo de su relación o no con el tamaño del sistema. Las propiedades extensivas dependían del tamaño del sistema, las propiedades intensivas eran independientes del tamaño del sistema. Y repito, vamos a utilizar propiedades que ya se han utilizado en cursos previos. Aquí hay algunas: temperatura, presión, volumen específico, energía interna específica y calores específicos, y otras propiedades nuevas como la conductividad térmica, difusividad térmica y otras que veremos más adelante. En el curso de termo, la energía se dividía en formas macroscópicas y formas microscópicas, o energía mecánica y energía térmica. Las formas macroscópicas eran la energía cinética y la energía potencial, y en aquel curso se le otorgaba un alto nivel de calidad a este tipo de energía o esta forma de energía. La otra forma, o la forma microscópica, en la forma microscópica o en esa clasificación entraba la energía interna. Y acá nos preguntan qué representa la energía interna, y la energía interna es la contribución de diversas formas de energía que actúan a nivel molecular. Los calores específicos, habían dos modalidades: calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. Se definían de esta manera: el calor específico a volumen constante era la derivada parcial de la energía interna específica con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen específico constante. Y el calor específico a presión constante
está definido como la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y acá nos preguntan qué es el calor específico, y el qué es de esta pregunta es más bien qué representa físicamente esta propiedad. Y qué representa físicamente el calor específico es una pregunta que vamos a dejar abierta para que los estudiantes de transferencia de calor la discutan en el foro de discusión de este primer módulo. En el curso de termodinámica también se podía definir cuándo era posible recurrir a la suposición de gases ideales, y cuando se cumplen esos requisitos, la relación entre presión, volumen específico y temperatura está dada por la ecuación de estado de gas ideal, donde la R que aparece en esta ecuación es una R específica que tiene que ver con la constante universal y la masa molar del gas. Para los gases ideales, la energía interna específica es función únicamente de la temperatura, así que usted, si tenía que utilizar tablas de gases ideales, solo usaba tablas donde era necesario entrar con la temperatura, o la única variable necesaria para poder entrar era la temperatura. Era igual de cierto para los gases ideales que la entalpía solo dependía de la temperatura, al igual que la energía interna específica. Los calores específicos también son función de la temperatura y guardan entre ellos esta relación. Para gases ideales, la constante de gas ideal es igual a la resta entre ambos calores específicos, calor específico a presión constante menos calor específico a volumen constante. En sus cursos tanto de fluidos como de termodinámica definían la suposición de incompresible como aquella en la que la densidad podía ser considerada constante, o los efectos de las variaciones de densidad eran despreciables. Y decían en aquellos cursos que la suposición de incompresible era adecuada o muy buena para líquidos y sólidos. Repito, la principal implicación o repercusión de la suposición de incompresible es que el volumen específico y la densidad permanecen constantes. Al igual que en los gases ideales, para las sustancias incompresibles, la energía interna específica depende únicamente de la temperatura. El calor específico o volumen constante depende únicamente de la temperatura, y así como para los gases ideales, Cp menos Cv es igual a R. Para el caso de sustancias incompresibles, ambos calores específicos tienen el mismo valor. Cp es igual a Cv e igual a algo que simplemente vamos a llamar C. Es inusual que en un curso introductorio de transferencia de calor nos escapemos de la suposición de incompresible. A lo largo de todo este semestre, prácticamente nos limitaremos a la suposición de incompresible. Veamos aquí algunos aspectos ya asociados directamente con la transferencia de calor, y primero tenemos dos preguntas: ¿qué es el calor latente y qué es el calor sensible? Estos también son conceptos que deben haber sido definidos en sus cursos de termodinámica. Por ejemplo, si tenemos líquido saturado a una presión y queremos pasar a vapor saturado a esa misma presión, siguiendo una trayectoria de presión constante, ¿cuánta energía debemos
agregar. La cantidad de energía por unidad de masa que habría que agregar es lo que las tablas de termodinámica llamaban HFG. Esa es la energía que hay que agregar para pasar de líquido saturado a vapor saturado a presión constante. Sin embargo, ¿qué ocurre con la temperatura en ese proceso donde vamos de líquido saturado a vapor saturado a presión constante? Este proceso también ocurre a temperatura constante. Sin embargo, es claro que para pasar de líquido a vapor es necesario agregar energía en forma de calor. Puede ser también en forma de trabajo, pero aquí vamos a suponer que la energía es transferida en forma de calor. Sin embargo, un termómetro ubicado en ese contenido no va a censar ningún cambio de temperatura. Así que cuando agregamos calor y no observamos un cambio de temperatura, decimos que esa transferencia de energía es latente. En el caso de esta figura, donde tenemos una taza de café a 70 grados expuesta a un ambiente a 20 grados Celsius, sabemos que va a haber una transferencia de calor desde el café hacia el ambiente. Sin embargo, si ubicamos en este caso un termómetro dentro del café, el proceso que sufre ese café va a quedar evidenciado por las mediciones de ese termómetro. Eso significa que la transferencia de energía en forma de calor se va a traducir en variaciones de la temperatura del café a través del tiempo. En ese caso, esa energía transferida por el café hacia el ambiente es sensible, puesto que deja evidencia en la temperatura o en las mediciones de temperatura a lo largo del proceso. Y esa es la diferencia entre la energía sensible y la energía latente. Usualmente la energía latente está asociada con cambios de fase. Y para que sea discutido en el foro, vamos a preguntar en qué tema de su curso de Termo 2 también se utilizaba el concepto de calor latente. Así que para que sea discutido en el foro, queremos saber en qué curso o en qué tema de su curso de Termodinámica 2 usted recuerda que se haya mencionado el calor latente. Y para que esa pregunta sea más fácil de contestar, vamos a repetir que esto de la energía latente usualmente tiene que ver con cambio de fase. En sus cursos de termodinámica usualmente los procesos, al menos para sistemas abiertos, eran considerados estacionarios. Los procesos que siempre eran transitorios eran los procesos de sistemas cerrados. Para sistemas abiertos casi siempre se utilizaba la suposición del proceso estacionario. Y la diferencia entre un proceso transitorio y un proceso estacionario es que en el proceso transitorio las propiedades varían con el tiempo. Es decir, el proceso que sufre el café contenido en esta taza desde que inicia a 70 grados Celsius hasta que después de mucho tiempo alcanza equilibrio térmico con el ambiente es un proceso transitorio. La temperatura del café va variando con el tiempo. ¿Cuál sería un proceso estacionario? Supongamos que acá tenemos esta corriente de aire producida por un abanico dentro de una computadora y su misión es mantener baja la temperatura del transistor que se muestra en la figura. El proceso sería transitorio siempre que es claro que el aire a pasar por el transistor, vamos a suponer que esta es la temperatura del aire antes del transistor, que según la figura es 25 grados Celsius,
y al recoger o al absorber energía, va a ganar temperatura, es decir, después de pasar por el transistor debemos esperar que la temperatura del aire sea mayor a 25 grados Celsius. El aire va a observar un cambio de temperatura. Sin embargo, ese proceso puede ser estacionario siempre y cuando, si ubicáramos acá un termómetro y acá otro termómetro, a lo largo del tiempo este termómetro mide siempre la misma temperatura. Y si el termómetro 1 a lo largo del tiempo mide siempre 25 grados Celsius, quiere decir que el proceso es estacionario. Los cambios ocurren entre un punto y otro, es decir, ocurren con la posición y no con el tiempo. En los procesos estacionarios las variaciones no ocurren con respecto al tiempo, es decir, la derivada parcial de cualquier propiedad con respecto al tiempo debe ser igual a cero. Esta es una característica de los procesos estacionarios. En los procesos transitorios la derivada parcial con respecto al tiempo es diferente de cero. Y en este curso, para el tema de conducción, que es uno de los 3 mecanismos de transferencia de calor que vamos a ver hacia el final de este módulo, vamos a estudiar tanto procesos estacionarios como procesos transitorios. La primera ley de la termodinámica que debe haber estudiado en el curso de termodinámica 1 es un principio fundamental, y en transferencia de calor tenemos que utilizar o velar por ese principio y utilizarlo para resolver los problemas. Y esta era la ecuación de balance de energía. El cambio en energía del sistema es igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida más la energía de flujo de entrada. Estos son los 3 mecanismos de transferencia de calor o interacciones de frontera que se definieron en su curso de termodinámica 1. Esta es la forma de razón de cambio de la ecuación de balance de energía con respecto al tiempo. La variación de la energía dentro del sistema con respecto al tiempo es igual a la razón de transferencia de calor neta de entrada menos la potencia neta de salida más la razón de transferencia de energía por efectos de flujo. Así que acá vamos a hacer una distinción. Q es calor transferido y Q punto es una razón de transferencia de calor. El primero tiene unidades de energía, kilojoules, el segundo tiene unidades de energía por unidad de tiempo, kilowatts. En los textos de termodinámica suele usarse esta nomenclatura para referirse a la razón de transferencia de calor. En los libros de transferencia de calor es posible que esto represente, esto que está acá, esto también, así que debemos ser cuidadosos dependiendo del libro que estemos estudiando. Q minúscula en los libros de transferencia de calor puede representar razón de transferencia de calor. En los libros de termodinámica, Q minúscula representaba esto. Esto es lo que dicen los libros de termo. Esto, o esta equivalencia, es lo que se puede encontrar en los libros de transferencia de calor. Y acá tenemos un recuadro en la parte de la potencia neta de salida. Y en este curso, la interacción de frontera principal es el calor. Interacciones de potencia son
poco comunes y, por ejemplo, una interacción de potencia que podemos observar o que podemos acoplar con un problema de transferencia de calor es la potencia eléctrica. Podemos tener un conductor eléctrico sometido a una diferencia de voltaje que hace o genera el flujo de una corriente, y esa corriente debe disipar energía que es transferida al ambiente en forma de calor. Entonces hay una relación, o debemos relacionar el calor con la potencia eléctrica. Sin embargo, es inusual encontrar en los libros de transferencia de calor un término de potencia. Los libros de transferencia de calor, esas interacciones similares a las de la potencia eléctrica, se incluyen en un término que se conoce como el término de energía generada. Y no es que pensamos que la energía puede ser generada, sino que un conjunto de posibilidades de mecanismos de conversión de energía se pueden clasificar y denominar de esta manera. Ya hemos dicho que las interacciones de potencia eléctrica que pueda tener un dominio que estemos analizando debe ser incluido en este término de energía generada. Decían en su curso de termodinámica que cuando el sistema está en reposo, la única forma de energía que puede cambiar dentro del sistema es la energía interna. Su energía cinética y su energía potencial van a permanecer constantes. En transferencia de calor, a esa variación de la energía interna con respecto al tiempo se le denomina energía almacenada. Así que el sistema es capaz de almacenar o perder energías dependiendo de si recibe energía en forma de calor, si recibe energía de alguna de las maneras que vamos a definir dentro de la clasificación de energía generada. En el segundo módulo vamos a extender esto más allá de la potencia eléctrica. Hemos dicho que la potencia eléctrica podemos incluirla en el término de energía generada, y el sistema puede acumular, almacenar o perder energía por efectos de flujo. La energía generada es un fenómeno volumétrico, es decir, que requiere de un volumen para que pueda darse. Y esto de los fenómenos volumétricos es importante, o va a ser importante, en el análisis de problemas de transferencia de calor. Así que vamos a recordar esto o tener esto en cuenta, saber dónde está ubicado en las diapositivas. La energía generada es un fenómeno volumétrico, y más adelante vamos a expandir un poco sobre las implicaciones de que un fenómeno sea volumétrico. Conservación de masa no va a variar en la manera en que lo vamos a ver en este curso con respecto a los cursos de termodinámica. La variación de la masa dentro del volumen de control es igual a la diferencia entre el flujo de masa que entra y el flujo de masa que sale. Ya hemos definido los procesos estacionarios como aquellos donde las propiedades dentro del volumen de control no varían con respecto al tiempo. Algunos textos le llaman proceso estacionario, otros textos le llaman procesos de estado estable y flujo estable. Desde el punto de vista de la energía dentro del sistema, la energía total acumulada dentro del sistema permanece constante. Si el sistema está en reposo, la pregunta en este caso sería, para una región como la que está definida,
acá dentro de la imagen, cómo podemos definir la energía total que hay dentro de esta región. Decíamos en diapositivas anteriores que estacionario solo implica que las propiedades no pueden variar con el tiempo, sin embargo, pueden variar con la posición. Si yo quiero obtener U total de esa región, en termos diríamos algo como esto. Y eso en algunos casos es correcto, en otros casos no es correcto. Vamos a suponer que acá tenemos un elemento diferencial de volumen, vamos a llamarle dV1, y acá vamos a llamarle dV2. Este punto está a T1 y este punto está a T2. Si suponemos que la sustancia es incompresible en este punto, U depende de T1. Y en este otro punto, U depende de T2. La contribución a la energía del sistema de este punto y esto es la contribución a la energía en 2 es la densidad por U2 por dV2. Son elementos diferenciales de volumen. Vamos a eliminarles el subíndice. Entonces, este pequeño elemento tiene esta cantidad de energía y este pequeño elemento tiene esta cantidad de energía. ¿Cómo podemos obtener el total de todas las energías? Podemos suponer que esto tiene muchos elementos diferenciales, así que U total es simplemente la integral de ρ por U por dV, donde U va a tener un valor dependiendo de la temperatura, es decir, es una función de la posición. Así que para una sustancia incompresible esto es ρ por la integral de volumen de U por dV. Y esta es la forma más general para definir la energía dentro de un dominio. Ahora, ¿qué ocurre si el dominio está a una temperatura? Esa temperatura es uniforme dentro del dominio. Si la energía es uniforme dentro del dominio, ¿cuántos diferentes valores de temperatura hay dentro del dominio? Uno solo. ¿Cuántos valores diferentes de la energía interna específica hay? Uno solo. Es decir, esto puede salir, así que bajo la suposición de uniforme, llegamos a esta conclusión. Eso es lo que usualmente hacíamos en el curso de termodinámica. Teníamos equilibrio térmico en todo el dominio y por eso podríamos decir que U mayúscula era igual a M por U minúscula. En el curso de transferencia de calor vamos a tener dominios donde la temperatura es diferente en diferentes puntos, por eso es importante reconocer esta forma como una forma general para evaluar la energía interna dentro de un dominio, que debemos indicar está sujeta a la suposición de incompresible. Continuamos entonces con la ecuación de balance de energía. Esta sería la ecuación de balance de energía para un proceso
estacionario. ¿Bajo qué suposiciones es válida esta ecuación? Es válida para la suposición de proceso estacionario. Cuando definimos por primera vez la generación de energía o el término de energía generada, decíamos que esto es positivo, decíamos que era un fenómeno volumétrico. Y acá el título o el subtítulo de esta diapositiva es balance de energía en una superficie. Y nos hacen dos preguntas. ¿Es una superficie capaz de almacenar energía? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Será posible que se observe generación de energía en una superficie? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver cómo podemos responder a estas dos preguntas. Si tomamos una superficie, que acá la región definida está exagerada, que aparenta tener acá una distancia, vamos a tomar acá una superficie y vamos a definir acá una distancia de X. Y a esto le vamos a asignar vamos a definir una superficie y decíamos que ahí vamos a asignar acá una distancia de X y esto tiene una superficie A. Si quisiéramos definir un diferencial de volumen, ese diferencial de volumen sería igual a A por dx. ¿Y cuánta energía puede haber almacenada en ese volumen? De U va a ser igual a ρ por U por A por dx. Esto representa el diferencial de volumen. Decíamos también que la energía generada es un fenómeno volumétrico. Se requiere de un volumen para generar o para considerar generación de energía. Ahora veamos qué ocurre si quitáramos esa distancia de X. Si ya no tuviéramos una distancia de X, ya no tenemos ni siquiera un diferencial de volumen. Y si no tenemos un diferencial de volumen, ¿cuánta energía podemos almacenar si no tenemos un volumen? No podemos almacenar energía. ¿Cuánta energía se puede generar si no tenemos un volumen? No se puede generar ningún volumen. Eso significa que para el balance de energía de una superficie no podemos ni generar ni almacenar energía cuando hacemos balance de energía en una superficie. No quiere decir que el proceso sea estacionario si eliminamos este término. Lo que quiere decir es que no es posible tener energía en una superficie. Así que para un balance de energía en la superficie, el calor neto más la energía del flujo debe ser igual a 0. Para el caso de la figura que tenemos acá, si queremos hacer un balance en esta superficie, tenemos una entrada de calor y dos salidas de calor. No hay flujo, así que en ese caso esto es 0. Y la ecuación de balance de energía en esta superficie tendría que expresarse de esta manera. Si esto es cierto, sea o no sea el proceso en toda esta pared, estacionario o transitorio. Eso es el balance de energía
en la superficie. Y es lo que nos indica este recuadro. El balance de energía en la superficie es un concepto importante en la definición matemática de problemas de transferencia de calor. Y eso lo veremos en el próximo módulo, cuando debemos definir las condiciones de frontera en la formulación matemática de los problemas de conducción. Y lo que hemos mencionado en esta parte de que la superficie no puede almacenar energía y la superficie no puede generar energía, será importante al momento de establecer condiciones de frontera. Veamos aquí este cuadro comparativo entre los aspectos del estudio de la transferencia de calor y de la termodinámica. Y es un buen punto para mencionar que como estudiantes a ustedes le presentan el curso de termo separado del curso de transferencia de calor. En su vida profesional usted simplemente tendrá que resolver problemas, y esos problemas involucrarán la aplicación combinada de conceptos de diferentes asignaturas. Así que acá la vida estudiantil es un poco más sencilla, pues usted sabe que en el curso de termo no le van a poner un problema donde tiene que aplicar los conceptos de transferencia de calor, o en el curso de transferencia de calor no tendrá que considerar hacer un balance de entropía, por ejemplo. Sin embargo, en su vida profesional usted tendrá que combinar aspectos de diferentes asignaturas, y de hecho el curso de transferencia de calor ya es un primer curso donde usted tendrá que combinar aspectos de diferentes asignaturas. Ya hemos comparado o hemos repasado algunos conceptos de termodinámica. También tendremos que aplicar algunos conceptos de fluidos en este curso. Así que para poder tener éxito vamos a aprender cosas nuevas en transferencia de calor, pero debemos tener claros aspectos de otros cursos previos. Balance de energía, que aprendimos en el curso de termodinámica, va a seguir siendo aplicado en el curso de transferencia de calor. En su curso de termodinámica usted aplicaba balance de energía y despejaba el calor, y le decía que para que el proceso fuera posible usted necesitaba 100 kilowatts de razón de transferencia de calor, 1 megawatt de transferencia de calor, etcétera, etcétera. En termo usted solamente los principios fundamentales le decían cuánto era el calor necesario. Nunca se preocupó por determinar qué características debía tener el dispositivo para que eso fuera posible alcanzar ese valor. Es decir, usted no simplemente sabía que el calor provenía de un depósito de alta temperatura, por ejemplo, pero no sabía qué tenía que ocurrir entre el depósito y el dispositivo, o el depósito y el ciclo, para que esa cantidad de calor pudiera ser transferida. En transferencia de calor nos vamos a preocupar por los detalles de cómo fluye esa energía y de qué se necesita para lograr que esa cantidad de energía sea transferida. En un análisis de segunda ley de la termodinámica, sea balance de exergia, sea balance de entropía, usted podía definir el impacto que tenía sobre la calidad de la energía ese proceso. En el curso de transferencia de calor, acá tenemos en esa línea un signo de interrogación. Y aparenta, o es en este punto desconocido qué significa ese signo de interrogación, pues no está claro si nos van a requerir en el curso de transferencia de calor hacer un balance de entropía o hacer un balance de exergia. Ninguna de las dos cosas va a ser requerida en el curso de transferencia de calor, pero ¿por qué no lo descartamos como hicimos acá en este punto? Porque, por ejemplo, un análisis de balance de
irreversibilidades. Y una de las irreversibilidades es la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finita. ¿Y eso qué significa? Que entre más grande sea la diferencia de temperatura entre los dos medios que están intercambiando energía, más de segunda ley, podemos hacer un análisis de transferencia de calor para ver si es posible disminuir esa diferencia de temperatura. ¿Qué se necesita hacer para disminuir esa diferencia de temperaturas y afectar lo menos posible la calidad de la energía? Así que directamente en transferencia de calor no vamos a hacer el balance de entropía. Sin embargo, vamos a tener suficientes herramientas para poder decidir si es posible o no mejorar los aspectos que afectan la calidad de la energía. Otra diferencia es que en su curso de termodinámica los procesos ocurrían dentro de un estado de equilibrio y otro estado de equilibrio. En transferencia de calor decíamos que dentro del dominio podíamos tener diferentes condiciones y por eso diferenciábamos entre esto y esto. Esto es general, esto es particular para este caso. Y con esto vamos a concluir la primera grabación, la primera clase del curso de transferencia de calor. En la siguiente grabación vamos a ver la metodología de solución que sugerimos debe seguir el estudiante en los problemas de transferencia de calor y vamos a describir brevemente cada uno de los 3 mecanismos de transferencia de calor. Así que hasta la próxima.